Hola mis hermanos, tengo una pequeña cosa que decir que el Señor me ha mostrado, que esto es un sueño para revelar ciertas cosas. Y esto data y me puso un ejemplo, poniendo de ejemplo a la iglesia que asiste mi madre, a la cual yo también voy a veces. Pero este ejemplo puede ser aplicable a muchas, para no decir la mayoría de todas las iglesias. Él me mostró que aparecía en una casa, todo el ambiente era negro, o sea, todo estaba lleno de oscuridad. Aparecía en una casa que tenía muchos años ahí. Y luego se juntó harta gente a mirar un espectáculo. No era nada serio, era un espectáculo, un show para divertir. Entonces ahí se encontraban el pastor de la iglesia, su hijo, y todos los demás que están a cargo, que tienen algún cargo, que son hermanos que tienen responsabilidades ahí, como los hermanos que administran o a veces dirigen. Todos ellos estaban ahí y hacían un show que era para divertir. Y yo miraba en el público y veía como todos los demás pequeños tenían un pequeño papel que de repente salían y de repente no salían. O sea, ellos eran como menos importantes, pero los más importantes que fueron así, hicieron los papeles más importantes, fue el pastor y su hijo. O sea, tenían cargos más relevantes y más encima ellos hicieron casi la mayoría de los trabajos, los demás eran tantos que salían a pequeños papeles cortos. Ese fue como un espectáculo, así me lo demostró el Señor. Yo sabía que era un espectáculo para dar risa y era una actuación. Y no se los voy a interpretar mucho el sueño, solamente es para que lo sepan y el que tenga entendimiento lo interprete y el Señor le va a dar el entendimiento. Y después de eso terminó ese espectáculo y todos empezamos a irnos de ese lugar y era como un callejón negro, todo oscuro, no, había pura oscuridad, uno se veía cuando estaba con las personas pero a lo cerca. Y aquí a cierto 2 metros ya se veía como, no se veía borroso, negro, era todo negro. Entonces de ahí pasaron todos los hermanos, los que hacían el show, y más atrás venía la cabeza de la iglesia, que es el pastor, y él hacía una broma diciendo, parece, como ellos actuaron más y ellos hicieron casi todo, decía, porque había dinero entre medio, o sea, ellos les pagaban por eso, y eran millones, millones, y eso se lo dividían entre todos los que estaban ahí, pero unos tocaban menos, dependía el cálculo. Entonces, él dijo una broma diciendo, parece que el dinero se va a dividir en dos partes solamente, y él lo decía por él y su hijo, porque los demás como hicieron papeles más pequeños, y, pero él lo dijo con un tono de broma, el Señor me lo hizo sentir así, y yo me reí porque de verdad ellos fueron los que hicieron mayor parte del espectáculo, que era un show para divertir. Y después pasaron hacia adelante y yo seguí caminando por ese callejón porque todo era para devolverse cuando uno se devuelve a su casa después de un show. Pero era todo negro, uno caminaba, sabía que había un callejón, pero se veía negro, negro, todo negro, era oscuro, sucio, y el ambiente negro. Entonces, al final de ese ambiente, yo me topé, porque terminaba esa parte del callejón y había como una parte ancha, que era como una cancha, así, pero también era como un camino, pero ancho y negro. También eso se puede significar algo, ancha en la puerta, pero eso lo interpretarán ustedes, yo solamente lo voy a revelar, no quiero revelar este sueño porque me imagino que significa, claramente. Pero aparecía una joven que es
que está con un joven en la iglesia. Eso también es para que yo lo interprete, porque como a ellos yo los conozco, es para que signifique algo. Y ella me decía, porque yo la miraba, se veía un poco diferente. Ella me decía porque estaba yo conversando con ella. Estábamos ahí en esa parte donde justo terminaba el camino y empezaba la otra parte de la vuelta, que era un camino ancho. Había harto espacio para caminar, pero también era negro, todo oscuro, era un ambiente todo negro, era todo oscuro. Y ella me decía, mira, para que veas que tengo mi gracia también, decía. Yo la quedaba mirando, y cuando me decía eso me decía, mira, para que veas cuando tengo mi gracia. Y a lo lejos no se distinguía bien porque estaba todo oscuro y entre nosotros se veía como una nube oscura cuando había mucha distancia. Se veía la silueta. Lo vi que se empezó a acercar y era el hijo del pastor. Y eso es para que lo interpreten bien, porque el hijo del pastor en mi iglesia, él está casado o tiene su señora, y esa niña está pololeando con un joven. O sea, eso no debería haber pasado ahí, porque ellos tienen su vida aparte. Entonces se acercó él, apareció, y yo empecé así como a alejarme porque yo no tenía que hacer nada en esa escena. Y él empezó a decirle, ¡ay, qué guapa eres!, a pirotearla y todo, y ella se creía y se reía mucho, coqueteando. Entonces yo me fui de ahí porque a mí no me agradan esas cosas de la carne y cosas así. Encima a ellos no les correspondía porque él era un hombre casado y ella era una joven que estaba tenía su pololo y él ahora está en gendarmería. Pero, o sea, era algo que no correspondía. Y yo entonces seguí adelante para alcanzar a los que estaban caminando así a casa, pero por ese camino ancho, y alcancé un grupo y había otro callejón hacia el lado, oscuro también, y miré una mancha que había algo, pero era una forma extraña, no era como de una persona, se veía una forma extraña. Y le pregunté a de los que iban ahí, y yo le dije, ¿y eso qué es lo que? No, si ellos siempre hacen eso, siempre se ganan ahí, y ahí entendí que eran dos personas. Entonces yo no pude evitar de ir a verlo, y yo dije, ¿qué está pasando ahí? Si ahí no debe detenerse nadie, si es para ir devolverse a casa, ¿por qué se quedan ahí? Porque como los otros se habían quedado allá, yo los dejé, porque estaban en cosas así, y yo tenía ¿quién me iba a quedar ahí si yo no tenía nada que hacer? Entonces me acerqué a ese callejón para el lado a ver, y dejé que ellos siguieran caminando, a ver qué estaba pasando ahí. Y cuando me acerqué, hermanos, ellos estaban teniendo relaciones, y yo me acerqué, los miré por la espalda y no se dieron cuenta que yo estaba ahí. Pero yo no pude evitar, porque yo sabía que eso no tenían que hacerlo, eso era sucio, y por eso ese camino era todo negro, estaba todo sucio. Yo me acerqué a ellos por la espalda y ellos no me vieron, pero yo después me gané enfrente para que me vieran, porque lo que ellos estaban haciendo era mal, y no importaba, yo no tenía por qué ocultarme si ellos eran los que estaban mal, ellos eran los que tenían que tener vergüenza. Me gané enfrente y la primera impresión de ellos seguían esos actos y me quedó mirando la joven y el joven, eran jóvenes, y abrieron los ojos como que se asustaron, pero como que el joven se acomodó y siguió en su inmundicia, como que eso significa cuando yo llego y les digo la verdad de Dios, que no iban en la carne, que no iban en la silla, y esos son espíritus sucios que se meten en sus cuerpos. O sea, eso fue la intuición cuando me vieron a mí, que se asustaron, como que respetaron un segundo, casi nada, y después siguieron en lo suyo sin importar que yo ya estuviera ahí, como que no le temieron a la voz de Dios. Y yo los miré que siguieron haciendo ese acto, y como que mis pies, yo no me movía en el suelo ahí, como que algo me llevaba, o sea, yo quería ir para una parte y solo yo lo pensaba, iba, y era algo rápido, como que yo andaba en algo encima. Entonces yo los miré que siguieron y no hubo ningún respeto porque yo estaba ahí, y nada, y sabían que lo que ellos estaban haciendo era malo, y yo me desesperé y no había qué hacer, porque los vi que estaban haciendo cosas horribles y abominables. Entonces tomé a la joven de una pata y trataba de seguir con mi vehículo, pensando en seguir a volverme al camino donde estaban los hermanos, en el camino ancho, devolviéndose a casa.
para molestarlos, para que terminaran de hacer esa inmundicia. Porque yo al ver eso, el Señor me ha trabajado tanto entre los sueños, me ha mandado espíritus de la Siria, de todo eso, que yo he luchado contra él, que Él me dio la fuerza para yo no tener ni sentir nada en la carne y esos deseos ir en contra de ellos. Entonces para mí no era abominable, yo quería que terminaran de hacer esa inmundicia y a mí no me causaba nada verlo. Entonces yo hacía eso para que terminaran y ellos seguían, no querían, ni que yo, si yo los molestaba, eso significa cuando yo sigo predicando la verdad porque los veo mal, entonces yo intervenía y trataba de seguir interviniendo, molestando, y eso es cuando uno habla la verdad de Dios, y ellos seguían en su inmundicia, ya no tomaban ni siquiera en cuenta mi presencia. Y eso es un ejemplo que Dios me lo dio aplicable en mi iglesia para decir con personas que yo conozco, personas que yo sé que están casadas, personas que yo sé que están en otras relaciones y demostrar que ellos estaban ahí haciendo cosas que no debían, otros en fornicación, los jóvenes haciendo actos que no deben hacer cuando no están en matrimonio, más encima con lascivia, con espíritu de deseo o de contaminación, no como Dios manda, con amor, no con esos deseos de abominaciones. Porque eso hasta uno en matrimonio el Señor lo condena, dice que su matrimonio sus actos sean con amor y sean sanos, no con lascivia y cosas así, porque esos son espíritus que se meten. Y eso significa que en las iglesias, estoy hablando solamente de mi iglesia, aunque tampoco, yo no me la creo como que sea mi iglesia, yo solamente sigo a Dios, pero a ellos voy y también sé que hay errores que deben cambiarlo. Pero esto es aplicable para todas las iglesias. El ejemplo fue en lo que yo conozco, pero esto es para demostrar cómo están en las iglesias que hacen show, que son espectáculos para ganar dinero, y entre los más altos rangos se dividen ese dinero. Y las cosas abominables que están haciendo, que teniendo sus parejas y todo eso dentro, se codician entre hermanos, se codician, el hermano codicia a la mujer de su hermano, la mujer de su hermano deja que sea codiciada por el hombre casado, y el hombre casado es una inmundicia grande. Y las relaciones que salían ahí en ese pasaje, en ese camino que salía hacia el lado, también todo oscuro, ellos, cuando yo los intenté detener, eran jóvenes. Son los jóvenes, como también están en la iglesia, teniendo relaciones, fornicando, haciendo suciedades, y si llega alguien y les habla de Dios, temen por un segundo y después siguen en su inmundicia, después más no lo toman en cuenta. O sea, ¿por qué lloran si se enferman? ¿Por qué lloran si tienen cosas malas? ¿Por qué lloran si ustedes son los abominables ante Dios y el diablo tiene permiso para hacer lo que quiera con ustedes, sus enfermedades? Todo eso son abominaciones suyas, propias, no le echen la culpa a Dios. No piensen que engañan a Dios, porque Él me muestra esto, porque para que yo sepa cómo ustedes están. No sacan nada de ganarse enfrente y decirme, no es así. Si Dios me lo dijo, Dios es verdad y Él lo sabe. Y si Él me lo dijo, yo confío en Él, que es así. Así que tened cuidado con vuestros caminos. Iglesias completas, no estoy hablando solo de los hermanos pequeños, porque me mostró que los hermanos pequeños caen en esos actos, pero me demostró ahí también que los altos líderes están haciendo show de la palabra, están haciendo espectáculo de ella para ganar dinero, para sacar dinero de ella, y se lo dividen y se lo reparten. Y también me mostró que los más pequeños en la iglesia, los que siguen, van a ver ese show y no toman en cuenta la verdad de Dios, están en actos abominables ante Dios, están en actos sucios y están caminando de ese camino pequeño pero oscuro. Quiere decir que están cerca del camino, de hallar el camino angosto. Es un camino angosto, pero el suyo es angosto y está oscuro. Pero al volver a casa, al volver a su casa, hacen cosas más abominables que los hace volverse al camino ancho y negro, perdido en el mundo. Así que no creáis que porque vaya a la iglesia engañáis a Dios. No creáis que porque decís que vaya a la iglesia eres de Dios. Ahora lo estoy diciendo con reprensión fuerte. Entiendan, esto es verdad de Dios y Él está enojado por eso. Él está enojado porque pensáis con sus mentes que los engañáis, se engañan a sí mismos. Están caminando directo al infierno, al lago de fuego. No hay más. No hay más.
este es el último tiempo. El que quiera seguirme, dice el Señor, el que quiera arrepentirse, yo ya no doy más tiempo. El que despreció mi sufrimiento, el que despreció mi amor, porque yo los amo, yo los quise sacar de aquí, pero el que sigue el pecado, váyase con él, porque yo no quiero nada abominable en mi presencia, porque el que aún me sigue, como mi hijo, él aún no es perfecto en santidad, pero él me quiere seguir, él quiere irse conmigo, no es abominable ante mí. Yo lo limpiaré, yo terminaré de hacer su limpieza, porque él sí me ama y quiere seguirme, mas vosotros seguís abominables ante mi vista, ante mis ojos. ¿Cómo vais a ser dignos de mí? Os soy merecedores del lago de fuego. Arrepentíos, os digo en este momento, porque yo les digo, yo soy Jehová, yo soy Dios, yo soy el que os santifico, pero vosotros os llenáis de inmundicia y no queréis seguir mi palabra, no queréis seguir mi voz y decís que me amáis. Pues yo dije, cuando mandé a mi hijo, él por mí mismo dijo, el que me ama, seguid y cumplid mis mandamientos, y vosotros estáis lejos de aquello. Os digo, yo soy Dios Todopoderoso, vengo a buscar a mis últimos hijos, y vosotros estáis en camino a la condenación eterna, y no seré misericordioso, porque yo honro mi palabra, y daré a cada uno conforme a su obra, y aunque así os ame, vosotros estáis pegados al pecado, y yo digo, amo al pecador, y lo perdono, pero el pecado lo aborrezco, y vosotros estáis pegados con el pecado, así que solamente os hacéis abominable ante mis ojos, porque os juntáis con el pecado, y no queréis arrepentirte ante mí. Así que no digáis que yo no os dije, y yo no os dije por la boca de mi hijo. Decid, y yo os digo la verdad, estáis yendo camino al infierno. Dios ama, pero hoy Dios ha puesto este espíritu de decirlo con fuerza y reprensión, no poner a mostrar su sensibilidad porque Él le duele que se pierdan. Hoy les digo, estáis mal, buscad el buen camino, buscad de mí, dice el Señor, buscad mi rostro y no seáis abominables ante mi presencia, porque camináis al lago de fuego y yo no os perdonaré, porque despreciasteis mi sufrimiento, despreciasteis todo lo que yo hice por vosotros y así seguisteis el pecado y así queréis crucificarme una y otra vez, porque yo os perdonaré si os arrepentís en vida, pero así es porque vosotros me seguís crucificando, me seguís escupiendo y me seguís golpeando, dice el Señor. Os amo y os digo la verdad, porque os amo. Volved a mí a tiempo, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Él murió para que yo tenga vida, para que tú tengas vida. Y al entregar tu corazón a Él pasarás de muerte a vida eterna. Porque todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero Jesús es el puente, Él es el camino al Padre. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro.